Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En la presente oportunidad vamos a exponer nuestro trabajo de investigación denominado La colisión entre el Pacta Sunt Servanda y el Ius Imperium en las potestades exorbitantes de la Administración en las contrataciones del Estado. Conocemos que es de suma relevancia que todo ordenamiento jurídico cuente con un marco regulatorio que permita garantizar a los futuros proveedores del Estado el fiel cumplimiento de las obligaciones que éste ha adquirido. No obstante a ello, la administración pública detenta de ciertas potestades exorbitantes, tales como el ius imperium. Estas potestades, según Morón Urbina, son manifestaciones del poder de la acción unilateral propio de la administración pública. En ese panorama se torna claro que para que el Estado pueda asegurar el cumplimiento de sus fines y garantizar a su vez el eficiente manejo de su presupuesto, requiere de estas mismas facultades, ello también en cumplimiento del principio del interés público. Sin embargo, ello no detenta que actualmente muchas de estas potestades exorbitantes se vean reducidas, menguadas, tanto en su intensidad de contenidos como en su intensidad de aplicación. Ello en una consecuencia de la tendencia contemporánea de la administración pública a continuar con el modelo económico, que básicamente dispone que es necesario garantizar un terreno seguro al inversionista para que su inversión, su capital, tenga la seguridad máxima y no pueda verse afectada. En aras de ello, es que para poder cubrir esta necesidad se ha incluido dentro del marco de los regímenes de contrataciones públicas el principio de equilibrio financiero y también el principio del pacta sunt servanda. Entonces, en este sentido, vamos a tener por un lado el ius imperium y por el otro lado el pacta sunt servanda. Entonces, se va a dar una especie de dicotomía, una especie de colisión que posteriormente mis compañeros la van a explicar. Muchas gracias. Como temas base en nuestra investigación, tenemos a la teoría contractual del Estado como primer punto. La legislatura que regula los contratos realizados por el Estado en el Perú no ha pertenecido a ningún régimen especial, y de esta forma, en nuestra doctrina existe una constante discusión entre quienes postulan a la teoría de la tesis unitaria y a la teoría dualista. Respecto a la tesis unitaria o monista, Linares Jara nos dice que existe una gran dificultad para distinguir un contrato administrativo y un contrato civil, ya que el Estado al celebrar un contrato lo hace bajo un régimen de derecho público, esto con normas sobre el presupuesto, órganos competentes y cumplimiento de procedimientos administrativos, pero a la vez no puede ser indiferente con las normas de derecho privado, así sea en cuestiones menores como la capacidad del cocontratante, objeto del contrato, ejecución y extinción del mismo. Y de esta forma, todo contrato celebrado por la administración se regirá tanto por el derecho público y por el derecho privado, combinando así ambos derechos con mayor y menor énfasis o menor énfasis, dependiendo del interés del contrato, pero siempre será predominante el derecho público. Asimismo, Linares Jara nos manifiesta que el contrato público también sería monista por el hecho de que la administración no tendría potestades reconocidas, sino solo prerrogativas. Y nos da dos razones para llegar a esta conclusión. Es que la primera razón es que los poderes son otorgados por el ordenamiento jurídico, mientras que las potestades han de ser implícitas, y estas son necesarias para el buen funcionamiento del Estado. Y como segunda razón es que en caso de conflictos se recurriría al arbitraje, y esto ya excluye de por sí que se trate de potestades. Muy buenas noches con todos los presentes. Continuando con la exposición del día de hoy, voy a proceder a explicar lo concerniente a la teoría dualista en relación al tema tratado, concerniente a la colisión entre el pacto sunt servanda y el ius imperium en las potestades habitantes de la administración en las contrataciones del Estado. Al respecto, podemos definir la teoría dualista como una teoría que buscaba encontrar una distinción entre lo que era el contrato administrativo y civil de la administración pública. Se encontraba, en la teoría, regido por principios básicos, los cuales eran la libertad, igualdad entre las partes, la ejecución y la resolución y mutabilidad de las cláusulas contractuales y la limitación de los efectos del contrato a quienes lo celebran. Como veremos más adelante, esta teoría prosperó simplemente en el campo académico, ya que cuando revisamos la norma concerniente a las contrataciones públicas, no encontramos que esta teoría ha sido aplicada, no encontramos una distinción entre los contratos administrativos y civiles de la administración.
Simplemente encontramos que son contratos de administración pública sin más. Bueno, para efectos académicos, procederé a explicar lo que son los elementos del contrato administrativo. Los detallaré muy brevemente y refieren a la doctrina respecto a esta teoría que los elementos de este contrato son la limitación de la libertad de las partes, la seguridad jurídica existente en la parte del contrato, ya que la administración pública siempre tiene un nivel superior al velar por el interés público contra el privado con el que contrata, la mutabilidad en contratos administrativos, en los cuales se mantenía la vigencia del contrato mientras las circunstancias no cambiaran, y la posibilidad de afectar derechos de terceros. De igual manera, encontramos respecto a la naturaleza del contrato administrativo en la teoría de Vista, que la legislación no ha establecido una diferenciación entre ambos contratos y los contratos privados de la administración. No obstante, la doctrina ha considerado pertinente abordar esta diferenciación entre la teoría de Vista y la teoría unitaria y proponer los siguientes criterios a fin de diferenciarlos. Los criterios eran el criterio subjetivo, el criterio de la jurisdicción, el criterio del servicio público, el criterio de la cláusula exorbitante, que es justamente el tema tratado hoy, y la finalidad o criterio integral. Finalmente, en la conclusión, encontramos que la revisión de la normativa de administración pública y analizada la ley misma, es posible afirmar que más allá del debate académico del tribunal que pueda darse en torno a la teoría unitaria, que fue detallada anteriormente, y la teoría analista detallada en este momento, que busca elucidar la verdadera naturaleza contractual de los contratos con el Estado, en efectos prácticos se aplica la teoría unitaria tratada en el punto precedente. Muchísimas gracias, eso sería todo. Muy buenas tardes, Andrea Sofía Roncaya Cabrejo, presentando el tercer punto referido a las potestades exorbitantes en los contratos del Estado. Ya viendo el contexto de lo anteriormente mencionado, tenemos que resaltar que sí existe un atropello que implica la inserción de cláusulas exorbitantes en los contratos celebrados por la administración pública. Incluso, como se ve en la diapositiva, esta tiene la potestad de transformarla en una materia administrativa que realmente, al ser una naturaleza de un contrato de derecho privado, podría tornarse hasta ilícito. Ahora bien, Sánchez Morón detalla algunos de los ejemplos más resaltantes. El primero es sobre la posibilidad de emitir resoluciones unilaterales y ejecutivas materializadas en actos administrativos, que pueden ser desde sancionar el incumplimiento del contratista a través de una aplicación de penalidad establecidas en el ordenamiento, como lo es en el artículo 132 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Puede establecer una penalidad por moras u otras que no se estipulen incluso en las bases, siendo entonces, cuando se determinan de manera discrecional, puede llegar a ser desproporcionada y rozar lo arbitrario. Por otro lado, está el realizar la cancelación del procedimiento de selección antes de la suscripción del contrato en base a los criterios, de acuerdo al artículo 30 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Otro supuesto es, conforme al artículo 44 de la Ley de Contrataciones con el Estado, la administración pública incluso puede anular actos administrativos dictados durante el proceso de selección en aplicación del principio de legalidad, cuestión totalmente arbitraria y que puede resultar incluso poco beneficiosa para la empresa que esté ejecutando la obra o el servicio. Por último, podemos recalcar que en concordancia con el artículo 10 de la Ley de Contrataciones con el Estado, pueden controlar las obligaciones de los contratistas en cumplimiento de sus prestaciones en la medida que se pretendan tutelar un interés general o público. Para ello, se expresan algunos criterios en la doctrina, sin embargo, que no son necesariamente acatados por todas las entidades del sector público. Buenas noches, y continuando con la exposición, a continuación explicaré sobre las cláusulas exorbitantes en los contratos en la Ley de Contrataciones con el Estado, los principios que en ella se recogen y su vínculo con el principio de equilibrio económico-financiero. Sobre las cláusulas exorbitantes celebradas en los contratos, se tiene que dotan o convierten a estos en contratos administrativos a comparación
de los contratos privados, pues de incorporarse estas cláusulas en ellos serían ilícitos. Sobre esto, estas cláusulas tienen por objeto atribuirle potestades al Estado e imponer obligaciones a los administrados con la finalidad de preservar el interés general. Las potestades exorbitantes no solamente son o cumplen una función teórica de distinguir entre contratos administrativos y privados, sino que son una muestra del régimen particular que reviste las contrataciones con el Estado, pues estas reglas y disposiciones dotan de orden y control a los contratos administrativos. La Ley de Contrataciones con el Estado incorpora las cláusulas exorbitantes con la entrada en vigencia de la Ley 3022.5 en su artículo 34 y el artículo 139 del reglamento. Sobre esto, el artículo 34 de la Ley de Contrataciones, entre otras cosas, recalca que estas modificaciones al contrato no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato y que, si así fuera el caso, la parte beneficiada debe de compensar económicamente a la parte perjudicada para no afectar este equilibrio. Por su parte, el artículo 139 del reglamento resalta la diferencia de potestades entre la administración pública y las empresas contratistas, pues la primera tiene la posibilidad de modificar unilateralmente el contrato, además de implementar adiciones o incluso reducciones. Sobre los principios de la Ley de Contrataciones con el Estado, en su artículo 2, literal I, nos habla del principio de equidad. Este principio consiste en que las prestaciones y derechos de las partes deben de guardar razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las funciones que le corresponden al Estado en la gestión del interés general. De esto se puede reconocer su proximidad con el principio ya mencionado, el cual es el principio de equilibrio económico financiero, el cual consiste en que las partes del contrato, es decir, el Estado y la empresa contratista, debe tener o debe de existir una relación de reciprocidad entre las prestaciones y contraprestaciones, así como estas deben de ser equivalentes, logrando así el equilibrio en un contrato. Buenas tardes, ahora hablaremos del Ius Imperium. Para empezar, definiremos lo que es la administración pública, que como muchos sabemos es un conjunto de órganos administrativos que tienen como función realizar actividades con el fin de encontrar o buscar un bien colectivo, un bien común mediante una estructura eficaz y eficiente. Ahora, ¿quiénes gozan de Ius Imperium? Por ejemplo, los gobiernos locales. Estos gobiernos locales en realidad tienen Ius Imperium, autonomía económica, administrativa y política. Sin embargo, podemos ver que en muchos casos este poder que se le otorga al gobierno local se ve opacado por otras entidades o normas. Entonces, ¿qué es en realidad el Ius Imperium? El Ius Imperium está definido por muchos autores como la capacidad de poder imponer normas, sanciones, tributos, expropiaciones, actos administrativos, etc., dependiendo de la función de cada órgano. Gracias. Siguiendo con el punto 4, se conoce como pacta sunt servanda, que viene del latín traducido como lo pactado obliga. Esto significa que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes quienes pactaron el acuerdo. Dentro del derecho civil, por ejemplo, este principio ya viene definido como una regla tradicional, ya que jurídicamente los pactos deberán ser cumplidos. Esto implica que también sus términos deberán de ser cumplidos. Para el derecho internacional, el pacta sunt servanda se emplea para la obligación a las partes para que sigan lo que se disponga en los tratados que los vinculen, ¿no? Puede que, una pregunta clara que se hace, puede que algún tipo de oposición haya contra este principio. Una forma o manera de oponerse a la aplicación de este principio es alegar que lo que realmente prima o de verdad importa ante la determinada situación es la máxima rebus sic stantibus. Esta es una cláusula que indica cómo los contratos y tratados podrán ser revisados siempre que concurran circunstancias nuevas. Esto significa que alteren las condiciones que se tenían cuando entraron en aplicación las obligaciones en cuestión, ya que con ellas se anhela revisar los contratos siempre que hubiera algunas nuevas circunstancias las cuales alterarían el contexto inicial en el que primeramente se firmó el contrato, ¿no? Siguiendo con el punto 2, que es cuáles son los efectos que la teoría dualista pues
El efecto que se puede considerar es como el jus imperius de las entidades estatales, las cuales tienen contratos con las empresas privadas, pues tienen y pueden elegir las cláusulas de sus contratos, sin importar que ellos son los que solicitan dicho servicio. Esto implica que tienen una obligación para cumplir con el contrato, ya que en juego está el dinero que se invierte y el tiempo, ¿no? Claramente. Bien, ahora hablaremos del poder otorgado por legislador. Como sabemos, nuestras entidades gozan de jus imperium para poder celebrar acuerdos privados con las empresas privadas por las obras y servicios que van a prestar. Ahora, este jus imperium en muchos casos se ve reflejado en cláusulas exorbitantes. Estas cláusulas exorbitantes están definidas como aquel poder otorgado por mandato legal a la administración para que ésta pueda realizar actos de manera unilateral. Por ejemplo, tenemos el artículo 41 de la Ley de Contrataciones, la cual nos habla sobre las ampliaciones, reducciones y adiciones. Lo que nos dice es de que el área encargada debe sustentar que esta prestación adicional hasta por un 25% es completamente indispensable para que se pueda cumplir con la finalidad del contrato. Pero al final va a ser la entidad del Estado quien defina si efectivamente es indispensable o no esta prestación adicional. Gracias. Buenas noches, vamos en esta oportunidad a exponer acerca de las perspectivas de las entrevistas de la investigación realizada. Hemos entrevistado al doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, y a Mariela Castillo Núñez, ex asesora del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Energía y Minas. Bien, las preguntas que se plantearon fueron las siguientes. ¿Cómo es que se concibe el Perú, en el Perú las potestades de la administración en el marco de las contrataciones públicas? ¿Qué incidencia tiene la invocación del interés público como motivo para que la administración quiera modificar los contratos suscritos? Entre los contratos privados existe el pacta sunt servanda, entonces ¿cómo es que esto se traslada a las contrataciones públicas? Y finalmente, en el marco actual de las contrataciones con el Estado, existen potestades que la administración puede ejercer unilateralmente, como la resolución de contratos, la imposición de penalidades, entre otros. Y la pregunta es que se considera que estas potestades se ejercen correctamente en la actualidad. Bien, 3 ideas que rescatar de estas entrevistas. En primer lugar, es que el doctor Eloy Espinosa considera de que no existen en sí cláusulas exorbitantes, sino que existen prerrogativas del Estado gracias al potestas variante, ¿no? La capacidad de poder dirigir o decidir unilateralmente, ¿no? Entonces, en el Perú esto se da gracias a que existe una ley habilitante, ¿no?, que permite estas cosas. Sin embargo, la doctora Castillo considera de que no siempre es así, sino que es algo que ya está dentro del contrato, ¿no? No es tanto que directamente el Estado haga y deshaga a su antojo, no es que imponga el jus imperium, ¿no? Entonces, el mero ejercicio es un mero ejercicio unilateral de la administración, pues no exactamente. Pero esto siempre va a ser potenciado por un principio muy importante que es el interés público, como bien invocado, ¿no? Entonces, es correctamente invocado, pues para el doctor Eloy Espinosa siempre va a ser bueno, ¿no? De hecho, últimamente en el Tribunal Constitucional están investigando más, aterrizando más los conceptos necesarios para poder resolver de manera adecuada, ¿no? Y pues este interés público siempre va a ser suficiente justificación, ¿no?, para detener, ¿no?, porque esto pesa más, ¿no? Sin embargo, la doctora Castillo considera de que si bien es cierto puede suceder, esta no debe ser la regla general. Entonces, como último punto importante es que el pacta sunt servanda se aplica, pues para el doctor Espinosa, pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque hay una simetría en la contratación. Estamos hablando de un Estado y un contratista, ¿no? Pero que falta desarrollar todavía más normativamente la responsabilidad extracontractual del Estado. Sin embargo, para la doctora Castillo, sí existe una especie de obligación entre las partes, porque por algo están suscribiendo un contrato, y pues esto se tiene que respetar, y es allí donde entra la OCE para poder fiscalizar estos contratos. Muchas gracias.